desde el año 1999 a la actualidad hemos visto al Estado venezolano, en su momento el presidente Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, hablar de una guerra económica, responsabilizar de una situación económica al sector empresarial del país. Vimos, por supuesto, hechos como el 11 de abril de 2002 y todo lo que allí derivó, que de alguna manera alejó las relaciones entre el gobierno y los empresarios. 20 años después estamos viendo a un ejecutivo que se sienta con la cúpula empresarial del país. Esto primero, ¿qué significa para ustedes, no? Porque lo estoy simplificando, lo que ha sido la historia de las relaciones entre el Estado y los empresarios en Venezuela. Carlos, esto significa la normalidad. Yo creo que lo vemos como algo atípico, pero es lo que debe ser. Esas reuniones antes se daban y espero que se sigan dando y se van a seguir dando, porque es lo cotidiano en nuestro quehacer diariamente. Nosotros hemos tenido múltiples diálogos y muy abiertos con la vicepresidencia, con el Ministerio de Finanzas, Comercio, Industria, el resto de los viceministros, y hemos logrado, este diálogo ha dado sus frutos de manera tangible, como te lo dije. Bueno, se creó el Estado Mayor Anticontrabando, que es para corregir uno de los factores que tenemos. Se ha venido disminuyendo las alícuotas de las exoneraciones a los productos terminados. Se acaba de aprobar, como te dije, la Ley de Armonización Estatal y Municipal. Vamos a seguir dando pasos en ello para seguir avanzando y haciéndonos más competitivos con los tributos. Y esto se da porque, bueno, por los constantes diálogos que nosotros tenemos. Es fundamental. Debería ser y va a ser lo cotidiano que tengamos estos encuentros con nuestras diferencias a nivel económico, porque evidentemente siempre las hay, pero bueno, haciendo propuestas. Eso es lo que a nosotros nos ha diferenciado. No solo criticar, que es lo más sencillo, sino trayendo propuestas y poco a poco avanzando en ello. Recientemente también se dio la eliminación del subsidio al diésel, por darte un ejemplo. Se estableció un precio de ello. Bueno, y nos reunimos y había un sector que tenía costos asociados a ello, bueno, y se le hizo o se le dio un incentivo al sector agropecuario para que él trabajase. Eso salió de las mesas de diálogo que nosotros tenemos, las mesas técnicas. Es decir, que hay resultados de estas reuniones, ¿no? Sí. No queda en la palabra solamente. No queda la palabra. Quizás duramos un tiempo en donde estos resultados no eran tangibles, pero bueno, ahorita empezaron a darse. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguir avanzando en esa materia. Recientemente también, motivado a ello, bueno, se anunciaron la activación de las zonas económicas especiales, en donde, bueno, ahí el sector industrial, que es los que nos competen, nos sentimos identificados con ello, pero a veces no solo por crear las leyes ya está todo listo. Tú tienes ahora que seguir encaminando ello. Hay personas que están detrás de eso, de esas zonas económicas especiales, autoridades únicas, y conjuntamente con el sector privado son los que hacen aportes de manera tal de llevar adelante todas estas iniciativas. Hay un punto álgido de esa mesa que es el tema de las sanciones. Sin duda, que Fedecámaras, que Conindustria tenga una posición similar respecto al tema de las sanciones a la que tiene el Ejecutivo, ha generado en el sector político algo de ruido. Les voy a contar algo. Nosotros tenemos un gran problema en Venezuela y es la inflación. La inflación nos ataca a todos por igual. A nosotros nos descapitaliza y a las personas todas lo que hacen es perder el poder adquisitivo. Y si tú quieres mayor actividad económica, pues hay que generar más ingresos. Al país le hace falta más ingresos. Hay un déficit fiscal hoy, el cual no puede ser superado porque los gastos son mayores que los ingresos que obtiene el país. Y es por ello que vemos que hay una inflación. Digamos que está estabilizada en un dígito hoy por hoy durante los 5 meses, pero ese dígito nuestro es posiblemente el año de muchos países. Eso hay que corregirlo. ¿Cómo lo corrige? Con ingresos. Uno de nuestros principales ingresos, uno puede ser la actividad económica y la generación de ingresos a través de los tributos. La otra, evidentemente, es la recaudación en las aduanas, que estamos trabajando para ello. Pero hay un tercer factor que es muy importante y son los ingresos petroleros. Nuestro país, tenemos un techo. Un país monoproductor como Venezuela. Tal cual, aunque vamos a diversificarnos, estamos trabajando en ello, el techo no lo da ese ingreso. Entonces, una de las razones que nosotros hemos expuesto es que se avance en la flexibilización de las sanciones en cuanto al tema petrolero. ¿Por qué? Bueno, fíjate, el efecto Chevron, aunque es poco lo que se está recaudando ahí, ha logrado estabilizar lo que bien estamos hablando, ese déficit fiscal o esa inflación en términos de un dígito, o también que la depreciación vaya acorde con ello. Pero para seguir avanzando necesitamos más Chevron, necesitamos un Eni, necesitamos un Repsol para que se vaya cubriendo el déficit fiscal. Es fundamental. Adicionalmente a ello, a veces queremos que haya gasolina.
en un momento subsidiada, ¿no? Y entonces, bueno, ahora llegamos a una realidad, hay que cobrarla. La segunda es, si queremos que la refinería funcione y las sanciones te lo impiden, porque esos repuestos todos vienen de Norteamérica o de algún proveedor que evidentemente no lo puede hacer. O también hablamos del tema de la electricidad. Queremos tener electricidad, pero no pueden proveernos de las turbinas que necesitamos en Guri. Entonces, es por ello que el tema de la flexibilización de las sanciones es fundamental para recuperar lo que te estoy diciendo. Quizás, como tú dices, es un tema caliente, pero es una realidad. Algunos dijeron que ya Fede Cámaras le está haciendo el juego al gobierno, que se aliaron con el gobierno. No podemos pedir una cosa sin la otra. Y es fundamental para recuperar lo mismo que estamos hablando. Queremos mayor poder adquisitivo, pero no hay los ingresos para darlo. Entonces, una cosa va ligada con la siempre otra. que se habla del tema de las sanciones, hay quienes atribuyen a que no es, las sanciones son un aditivo a un problema preexistente, que es el tema de la corrupción, el tema de la fuga de algunos capitales en Venezuela. Hay de todo, pero evidentemente, si tú quisieras arreglar el tema de Guri, necesitas una turbina y un repuesto, ¿no? Y si necesitas generar ingresos, como estamos ahorita, pues necesitas que muchas empresas nos apoyen en ese particular. Si necesitas generar inversión, pues vas a tener que hacer alguna flexibilización en torno a ello. Entonces, es por ello que nosotros desde Conindustria nos limitamos a influir en políticas públicas y a nivel económico. Eso es nuestro norte. Y nuestro norte es que esto funcione. Funcione con el alcalde que esté de turno, con el gobernador que esté de turno, porque en la misma medida que la economía funcione, todos nosotros nos vamos a beneficiar. En la misma medida que haya mayor producción y mayor productividad, los ingresos van a ir a la par con ellos para todos nuestros trabajadores. Y a veces queremos que nuestras empresas crezcan, pero necesitamos esos incentivos que para nosotros son fundamentales. Hablamos de financiamiento, que lo hablamos anteriormente, y hay organismos multilaterales que tienen muchísimo dinero para invertir en un país que es uno, yo he dicho y lo mantengo, Venezuela es uno de los mejores países del mundo, y en la situación que estamos hoy, potencialmente es el país que más pudiéramos crecer. Pero entonces los recursos están, pero para dártelo necesito que haya una flexibilización de las sanciones. Y no voy a hablar del pasado, porque estaríamos 2 programas aquí hablando. Me hablo y refiero al día de hoy. Si queremos incentivar el turismo, que es un potencial enorme que tenemos allí, pues hay que hacer inversiones en todas las áreas y viceversa. Y ratifico lo que te digo, y son 2 cosas. Nosotros desde Conindustria decimos, un país es tan fuerte como sus industrias. Es la que genera empleo, es la que genera empleo bonito, y es la que genera actividad económica, y es la que genera tributos para el Estado. Y acompañado a nuestro país con todas las bondades a nivel de turismo, yo creo que seríamos una potencia. Y estamos tan bajos, Carlos. Nuestra economía perdió 75 kilogramos de peso, estábamos en 100 kilogramos. Arrancamos en 25 en el año 2021, el cierre del 2021. Hoy estamos en 30 kilos. ¿Qué te quiero decir con esto? Todavía nos queda... No, nos queda mucho por recorrer, mucho por avanzar. Pero desde 30 kilos es fácil ir creciendo. Bueno, digo fácil y no es sencillo a la vez, pero lo que te quiero decir es que un crecimiento sostenible del 10% interanual para nosotros es factible hacerlo, y hasta mucho más. Pero necesitamos todos estos componentes en la misma dirección. Nos toca revisar la participación de la audiencia. La gente, ¿por qué no percibe que esos 5 kilos llegaron? ¿Por qué la gente no percibe que esos 5 puntos se crecieron? La gente sigue reclamando, y seguramente lo vamos a ver en la participación, el tema de que y bueno, incluso la encuesta de coyuntura empresarial lo demuestra, hay una caída del poder adquisitivo. Es decir, el venezolano no percibe que el país está creciendo, porque en su bolsillo no lo siente así. Bueno, si subimos, estamos mejor que cuando estábamos en el 2021. Si retrocedíamos nada más a nivel de ingresos, no tenemos los ingresos que teníamos hoy en día, no tenemos el abastecimiento pleno que hay. Sí, evidentemente, cada vez que hay un pico o una inflación, fíjate los eventos que ocurrieron en los últimos 4 meses del año 2022, bueno, otra vez ocasionaron una variación importante la en los tipos de inflación cambio que hubo por las razones que fuere. Sí, pero evidentemente la economía está tan débil que evidentemente vuelve a bajar. Pero sí estamos en una mejor posición donde estábamos, por darte un ejemplo, en el año 2020. No estamos como en el 2013. Reitero, estamos en 30 kilitos apenas. Vamos a revisar los comentarios de la audiencia. Comenzamos con Johnny Cayama, que nos escribe desde Punto Fijo en el estado Falcón. Felicidades por el espacio. Para el entrevistado, ¿cómo va el cierre de 2023 en materia económica? Y además pregunta si estará el gobierno en capacidad para dar un aumento salarial indexado. Que también a ustedes les tocaría si da un aumento indexado. Nuestra proyección, en primer lugar, es a compensar la caída que tuvimos en el primer semestre.
y nuestra proyección nos da que podríamos cerrar el año 2023 entre un 0 y un 2% de crecimiento. Poco, sí, pero venimos de este primer semestre que evidentemente fue la consecuencia de lo que ocurrió en los últimos 4 meses. Aunque el Ejecutivo insiste en que son 5 puntos que vamos a crecer. Mira, ojalá y nosotros estemos equivocados y ojalá que ocurran eventos que permitan crecer más. Nosotros lo que somos es responsables con nuestras proyecciones y evidentemente esa es la que tenemos hoy, asumiendo de que las condiciones que tenemos hoy se mantengan y que corrijamos los factores que te nombré anteriormente. Luis González desde Santa Lucía del Tuy, acá en el estado Miranda. Buenas tardes, Carlos. Señor Picela, ¿qué va a pasar con el salario mínimo que está en 130 bolívares? Eso no alcanza para nada. De los aguinaldos para los empleados públicos no vamos a percibir nada. ¿Quién ayuda a los empleados públicos? Mira, quizás a mí no me compete hablar por la parte de los empleados públicos. Lo que sí podemos decir, y nosotros tenemos remuneraciones y evidentemente hay bonificaciones a todo nivel, lo cual ayuda evidentemente al poder adquisitivo de la gente. Pero bono no es salario. Es una remuneración, es una condición que está allí. También podríamos hacer otro programa para hablar de ello, pero son las circunstancias. Nosotros hemos hablado del tema de la retroactividad en las prestaciones sociales, que eso no ha ayudado en nada. Eso habría que revisarlo de manera tal de que los salarios estén a la base y la retroactividad, que es la que nos está perjudicando en ese particular, se resuelva y regresemos a lo mejor para que cada quien escoja dónde quiera ubicarse. Lo que es necesario es que cualquier aumento que se dé, en ello quiero ser muy enfático, tiene que estar basado en la producción y en la productividad. Si se da un incremento salarial que no aplica esté basado, también para el Estado. Aplica también para el Estado. Si él no tiene los ingresos para darlo, que es lo que estamos hablando, él puede decretar un incremento salarial, pero se te va a volver polvo en 15 días, sal y agua, como nosotros decimos. Entonces, lo mismo nos ocurre en la industria. Si nosotros aumentamos la producción y absorbes de los gastos fijos que tú tienes, tú puedes aumentar los salarios y que eso no afecte al costo del producto. Eso es lo que se llama un incremento real de salario, es decir, que tu salario esté por encima de la inflación. Del resto, hay una parte positiva en ello, bueno, de una u otra manera los bonos, o como lo quieras llamar, o la remuneración de los trabajadores están de una u otra manera indexados. Es decir, por lo menos estás manteniendo razonablemente el valor de tus ingresos. Lo que sí queremos es aumentarlos, pero para ello tenemos que producir y tiene el país necesariamente que tener mayor ingreso. Álvaro Moreno, con esto finalizamos desde San Cristóbal, en el estado Táchira. Buenas tardes. Se puede restringir las importaciones para producir la empresa al 1000%, pero si no hay poder adquisitivo por salarios y pensiones en indigencia, no hay quien compre ni consuma. Bueno, básicamente lo que... Y así, nosotros no queremos restringir ninguna importación. Nosotros lo que queremos es competir en condición de igualdad. Y en la misma medida que se produzca en el país, se va a generar empleo y se va a recuperar el poder adquisitivo de la gente. Solo con importaciones es imposible que eso se cometa. Las importaciones son sanas, Carlos, y la gente que nos escuchan porque te ayudan a nivelar en primer lugar precio, claro. En segundo lugar calidad, en tercer lugar moda, por darte un ejemplo. Entonces, que vengan, que compitamos en situación de igualdad. Un país también debe entrar las importaciones y muchos productos puede ser que no lo hagamos acá. Entonces, es compensar lo que nosotros hagamos acá. Pero, reitero lo que te dije anteriormente, un país es tan fuerte como sus industrias. Y su gente, y la gente la tenemos. ¿Qué tiene que decir con industria de la posición de algunos dirigentes sindicales sobre el tema del salario? Que dicen que esta situación solo le conviene al gobierno y a los empresarios, porque su plan de fondo es eliminar las prestaciones sociales, que es el gran sueño de los empresarios y el Estado ahora, Carlos, también convenientemente le funciona. Yo quiero que entendamos algo. Tanto el Estado como los industriales, los que nosotros queremos es que nuestra gente tenga mayor poder adquisitivo. Eso es mentira que tú te desarrolles y nuestra gente no. Nosotros vamos de la mano con nuestros trabajadores, los hemos demostrado, y en pandemia también es que se nos olvidó, nosotros estábamos cerrados y estuvimos con nuestros trabajadores al pie del cañón y sus ingresos no lo dejaron de percibir a pesar de que estábamos cerrados. Hoy uno de nuestros activos mayores que nosotros tenemos es nuestra gente, es gente que hemos formado durante años y es la gente que nos va a ayudar a salir adelante. Somos exactamente lo mismo, eso lo hemos demostrado en época de crisis y también lo vamos a demostrar en época de abundancia. Lo que se trata ahora es seguir alando esa carreta en la misma dirección, corregir los problemas que tenemos y avanzar como país. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Luigi Picela con nosotros, presidente de Conindustria. Hacemos una pausa y al regreso Reinaldo Cifuentes, de Avanzada Progresista, estará en estudio.